Hola, ¿qué tal, querida familia que nos está escuchando? Hoy es mitad de semana. Una vez más, aquí estamos reunidos en nuestra enseñanza de mitad de semana. Hoy vamos a estar viendo el último miércoles de las bienaventuranzas de Jesús que podemos encontrar en Mateo capítulo 5, versículo 11. ¿Por qué no buscan en sus Biblias Mateo capítulo 5, versículo 11? Y vamos a estar escudriñando la palabra de Dios aquí en este pasaje que vamos a estar viendo hoy en esta ocasión. Quiero mandarles un abrazo allí a todos los que nos están escuchando por Facebook Live, por YouTube Live. Y queremos decirles que les mandamos un abrazo en Cristo y estamos contentos que se estén sintonizándose aquí en la casa del Señor. Así que, ¿por qué no le ponen like? Pueden compartir y que para que las otras personas puedan escuchar de estos recursos y pueda ser de bendición y de edificación para sus vidas. Hoy vamos a estar en Mateo capítulo 5, versículo 11, pero antes de empezar en nuestra enseñanza de mitad de semana, ¿por qué no ponemos esta enseñanza en las manos de Dios una vez más para poder meditar en el Señor y que nos dé la sabiduría y el conocimiento para poder no solamente entender, sino también ponerlo en práctica y poder entender lo que el Señor nos quiera decir hoy en esta tarde? Vamos a orar. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro Señor de señores y nuestro Salvador, y yo te pido que hoy nos enseñes una palabra que pueda ser refrescante, que pueda ser de alimento para nuestras vidas y que pueda ser usada para que podamos entender de que tú tienes un plan para tu iglesia, tienes un plan para cada individuo que es parte de tu familia. Así que te damos gracias, Padre, en el nombre santísimo de Cristo Jesús. La congregación en casa dice amén y amén. Hoy vamos a estar en la última bienaventuranza que se puede ver en Mateo capítulo 5, versículo 11. Y vamos a ver lo que nos dice el Señor Jesucristo. Voy a leerlo y vamos a ver qué es lo que nos dice hoy. Dice versículo 11: bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. En otras palabras, por causa mía. Lo voy a repetir una vez más. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Esto es lo que dice la Nueva Biblia de las Américas. Una traducción que es muy usada, que es la Reina Valera 1960. La Reina Valera 1960 nos dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Aquí hay una palabra que se usa en la Reina Valera que se usa como la palabra vituperen. En otras palabras es el vituperio. Cuando nosotros vemos la palabra vituperio decimos, ¿qué es esto? Esto parece una palabra extraterrestre. Me encanta lo que la Nueva Biblia de las Américas traduce la palabra vituperen. La palabra vituperen la traduce como en el versículo 11 como una sola palabra, que es insulten. Cuando buscamos en el diccionario la palabra vituperio significa desaprobación, deshonra, o como dice la Nueva Biblia de las Américas, cuando los insulten. Ahora, cuando vemos a esta bienaventuranza del versículo 10 al versículo 11, recuerden, la semana pasada vimos la del versículo 10, que dice: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la por causa de la justicia, pues de ellos será el reino de los cielos. Aquí vemos que el versículo 10 y el versículo 11 tienen como una similitud y podríamos decir que vienen de la misma rama, que podría ser una sola bienaventuranza. Pero a mí me gusta verla como dos bienaventuranzas separadas, porque una es haciendo la justicia. Versículo 10 dice: haciendo la justicia, perseguidos por la causa, y que ellos heredarán el reino de Dios. Pero la 11 habla sobre no nada más eso, sino por causa de la justicia, sino el versículo 11 habla por mi causa. Vemos dos tipos de diferentes de bienaventuranzas: por seguir la causa de la justicia y por mi causa, por Jesús. Versículo 11, por mi causa. Entonces yo prefiero verlas como dos bienaventuranzas diferentes, pero cuando tú dices, pastor, ¿qué significa la bienaventuranza del vituperio? ¿Qué es palabrón que yo veo aquí que dice vituperio? Y la palabra vituperio es desaprobación,
deshonra, y me gusta lo que dice la Nueva Biblia de las Américas, lo reitero una vez más, insulten. Yo creo que muchos de nosotros vamos a ser insultados, vamos a ser perseguidos y tenemos que seguir adelante, porque dice aquí que los bienaventurados serán aquellos que insulten, que persiguen y que digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa mía, por la causa de Jesús. Recuerden que Jesús dice en la palabra de Dios, cargar tu cruz y sígueme. Pero cuando vemos aquí, vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo se rinde esta bienaventuranza en otras versiones? Ya hemos visto lo que dice la Nueva Biblia de las Américas, pero vamos a ver otras traducciones y cómo es que lo traducen. Alguna otra traducción dice, dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Cuando hay un ataque de mentiras hacia ti por mi causa, por la causa de Jesús. Otra traducción dice, dichosos ustedes cuando los insulten, los persigan y los calumnien de cualquier modo por causa mía. A mí me encanta ver que el seguir a Jesús, a los que nos están escuchando, causará una persecución, que es una persecución lindísima, porque muchas veces decimos, ay pastor, o ay hermano o amigo, es que no quiero ser perseguido, pero qué bonito es ver que si Jesús fue perseguido, si Jesús llevó su vida a un madero para pagar nuestras vidas eternas a través del regalo de la vida eterna, ¿por qué nosotros no seguir a un Jesús que sí murió, que sí resucitó y que nos ha otorgado una vida eterna? Por eso cuando vemos aquí las diferentes traducciones, no interpretaciones, traducciones, podemos ver que son dichosos los que los insulten o los ridiculicen por mi causa, porque sabemos que la causa de Jesús es mayor que la causa de no seguir a Jesús. Cuando vemos nuestro segundo encabezado, hay que hacernos una pregunta para poder analizar, procesar y entender lo que la palabra de Dios nos dice con este versículo 11. Vamos a ver la segunda pregunta. La segunda pregunta es: ¿de qué manera se puede definir el término vituperen? Recuerden, la palabra vituperen es cuando los insulten. ¿De qué otra manera podemos definir el término insultar, el término traer deshonra, el término vituperen? Si nosotros vemos en el griego, ¿por qué reitero en el griego miércoles a miércoles? Porque las escrituras del Nuevo Testamento en su idioma original fueron en el idioma griego. Los escritores del Nuevo Testamento, neotestamentarios, escribieron en el griego, y es importante cuando escudriñemos la palabra de Dios poder entender la raíz de dónde viene esa palabra, no por querer ser más audaz o por querer ser más inteligente, sino porque es importante entender lo que la palabra de la raíz nos quiere decir, porque se ha traducido de un idioma del griego al español o en otras ocasiones del griego al inglés, y muchas de las veces la palabra, conforme va traduciéndose, se puede perder un poquito el significado. No es que la palabra no tenga error, porque la palabra es infalible, la palabra es inerrante y no hay error en las escrituras, pero tenemos que entender que tenemos que analizar estas ciertas cosas para poder ponerlas en práctica para nuestras vidas. Por eso quiero que vean aquí en el griego la palabra vituperen se traduce como oneidizo, y se emplea 9 veces en las escrituras. 9 veces vemos la palabra oneidizo, que se emplea 9 veces. Este término que vemos aquí de vituperen, que se traduce como insultar o como o traer deshonra o como desaprobación, este término aparece en Marcos, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 15, versículo 32, y dice lo siguiente. Dice, también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Aquí vemos la palabra le injuriaban, le insultaban. Vemos la palabra vituperen, que se ve en el griego, una vez más, la palabra oneidizo, que se emplea 9 veces en los manuscritos. ¿Qué significa esta palabra, vituperen? ¿Qué significa lo que dice la Reina Valera o el insultar, que vemos en una nueva traducción Nueva Biblia de las Américas, una traducción más literal, pero contemporánea al tiempo de nosotros? Es reprochar. Cuando alguien te reprocha algo, es insultar, es injuriar, es algo como cuando alguien viene y te trae un insulto.
por seguir a alguien. Es muy parecido como cuando tienes tu camisa del equipo favorito, ya sea del equipo del Cruz Azul. Y tú sabes que cuando tú te vas a poner tu camisa del Cruz Azul, tienes que estar listo para poder enfrentar la bulla o la burla o los insultos de los demás, porque sabemos que el Cruz Azul a muchas finales ha llegado, pero no ha ganado de todas las finales que ha llegado en los últimos 20 y tantos años. Y yo creo que el ponerte una camisa de un equipo te etiqueta y te da un estereotipo y un prejuicio que muchas de las veces muchos se ponen una camisa por ser realmente un fan y un seguidor de un equipo. Yo me pongo a pensar por qué no hacemos lo mismo con Cristo. Sabemos que el ponernos la camisa, el ponernos el jersey de Cristo, del equipo de Cristo, nos va a traer insultos, nos va a traer prejuicios, nos va a traer deshonra, pero sabemos y entendemos que nos estamos poniendo la camisa del mejor equipo que haya jugado y que haya ganado en la faz de la tierra, y esa la persona es la persona de Jesús. Qué maravilla es ser un seguidor, pero no solamente un seguidor, sino un discípulo de Cristo, entendiendo que seguimos a Cristo por su victoria y por su resurrección. Ahora, nuestra tercera pregunta que quiero que analicemos, haciéndolo un poquito más a la luz de la vida de ahora. La tercera pregunta es, ¿dónde encontramos el contexto bíblico de esta bienaventuranza? ¿Cuál es el contexto bíblico? ¿Dónde lo encontramos en las Escrituras? Muchas de las veces queremos hacer interpretaciones a las Escrituras sin buscar un contorno, sin buscarlo en su contexto a través de las Escrituras. No puedes hacer podríamos decir una doctrina, una enseñanza, si no es basada, respaldada, protegida desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda doctrina, toda enseñanza tiene que ser a la luz de todo el canon bíblico, a través de toda la Biblia, a través de todo lo que es el consejo de Dios. Pero la pregunta es, ¿dónde encontramos el contexto bíblico de esta bienaventuranza? Primero, lo podemos encontrar en Lucas 6:22. Si vamos a Lucas 6:22 dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen. ¿Recuerdan? Vituperen es insultan. Y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Y aquí vemos que hay una bienaventuranza a los hombres que los aborrecen cuando se aparten de ellos, cuando los insulten, cuando les caiga el vituperen, y desechen vuestro nombre como malo a causa por el nombre del Hijo de Dios. Y cuando vemos en Lucas capítulo 6, versículo 22, podemos ver que el creyente será, número uno, aborrecido. El creyente será aborrecido porque lo que el mal le dice el bien, ¿recuerdas? El bien le va a decir lo que es un mal. Por eso dice la palabra del Señor, que va a haber gente que le va a llamar al bien el mal y el que le va a llamar al mal el bien. Y tenemos que tener mucho cuidado. No solamente va a ser aborrecido, el creyente será considerado malo. No solamente aborrecido, sino también malo. Regresando al principio, lo que la gente piensa que está mal, lo que la gente piensa que está bien le van a llamar que está mal, y lo que piensan que está mal le van a decir lo bueno. Todo lo malo le van a decir que es lo bueno. Y el cristiano va en contra de la marea, va en contra de las olas, ¿verdad? Y el creyente será rechazado, no solamente aborrecido, no solamente será considerado malo, sino será rechazado. Pastor, ¿dónde más lo vemos? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14, dice, si sois vituperados, ¿recuerdan? Si sois insultados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, dice Pedro, a las 5 ciudades expatriadas. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, y ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Lo voy a repetir una vez más. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero vosotros pero vosotros es glorificado. ¿Qué vemos aquí en este versículo? Vemos 3 cosas. Número 1, el creyente vituperado
En otras palabras, insultado es fortalecido por el Espíritu Santo. Cuando tú eres insultado, cuando tú caes en deshonra por seguir a la causa de Jesús, hay una persona de la Trinidad que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, que está allí para darte la fuerza cada vez que desmayes, cada vez que seas insultado, cada vez que pases por el insulto. Número 2, el que vitupera a un cristiano, el que insulta a un cristiano, blasfema contra Dios. Tú sabes que si eres un hijo de Dios, si tú sigues la voluntad de Dios, el que quiera insultarte está insultando ¿a quién? A Dios. Esa es la realidad del que insulta a un hijo de Dios. Tercero, el creyente en su vituperio debe glorificar a Cristo. El creyente, cuando está siendo insultado, debe de glorificar a Cristo. Y hoy te llamo que si tú estás siendo insultado, cayendo en deshonra por hacer el bien, qué bendición es caer en deshonra por hacer el bien y no caer en deshonra por hacer el mal. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, que no debemos de caer en deshonra, en insultos, por caer en el mal, sino por caer en el bien. Y cuarta pregunta que quiero que hagamos hoy en esta enseñanza antes de llegar a la conclusión. Cuarta pregunta es: ¿de qué manera el creyente puede ser vituperado? ¿De qué manera el creyente puede ser insultado? ¿Cómo van a insultar al creyente? Número 1 es por la burla. Si vemos en Lucas 23, capítulo 23, versículo 35, dice: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Aquí vemos un momento, el momento más importante de la redención de la humanidad, donde vemos a Cristo en la cruz. Y vemos que el pueblo estaba mirando y los gobernantes se burlaban de Cristo, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios, que se baje. Y vemos que el cristiano va a ser burlado, el cristiano va a ser insultado. Y si Jesús fue insultado o lo insultaron por gobernantes, por la gente que estaba a los pies del momento histórico de la crucifixión, ¿por qué no la humanidad se va a burlar de nosotros? Segundo, ¿de qué manera el creyente puede ser insultado, puede ser vituperado? También lo podemos ver por el abuso físico. ¿Sabías que el abuso físico es una de las razones por las cuales vas a ser insultado por seguir a Cristo? Mateo capítulo 27, versículo 30 dice: y escupiéndole tomaban la caña y golpeaban en la cabeza. Aquí está hablando de Jesús, que está hablando que le estaban escupiendo, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza a nuestro Señor Jesús. Vemos que se burlaron de Jesús, abusaron de Jesús físicamente y por el falso testimonio. Marcos 14, versículo 56 dice: porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Y aquí vemos una parte de el falso testimonio. Y mis hermanos, vas a caer en la burla, en el abuso físico, en el falso testimonio, si no es que ya has caído en esas tres áreas. Cuarto, por el abuso verbal. ¿Sabías que el cristiano puede pasar por el insulto verbal? Muchos no lo quieren ver de esa manera. Pero Marcos 14:65 dice: algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirles profetiza, y a los alguaciles le daban de bofetadas. Aquí vemos que algunos comenzaron a escupir a Jesús, cubrirle el rostro y a darle puñetazos y decirles profetiza, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Aquí vemos a un Jesús que se le abusó verbalmente. Y yo creo que muchos de nosotros tal vez hemos sido abusados verbalmente por parte de alguien que se burla de nuestra fe. No nada más vamos a pasar por el abuso, los primeros tres que vimos: el abuso de la burla, el abuso físico, el falso testimonio, el abuso verbal, pero también número 5, por el menosprecio. Yo creo que Lucas capítulo 23 versículo 11 dice: entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, haciéndose de una burla, de un menosprecio
de una deshonra, vistiendo a Jesús con una ropa espléndida, burlándose de que Él era el rey. Y vemos a un Jesús que fue menospreciado en Lucas 23:11. Y también por el despojo. Mateo 27:28 dice, y desnudándole a Jesús, le echaron encima un manto escarlata. ¿Y qué quiero decir con esto? Yo quiero decirte una cosa, mi querido, estimado oyente, que primera de Pedro, capítulo 4, del versículo 15 al 16, Pedro le dice a la iglesia, a las 5 ciudades expatriadas, les dice, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. A mí me encanta ver aquí que Pedro dice que no padezcan por homicidio, por ladrón, por malhechor o por entremeterse en algo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, si alguien está pasando por problemas como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Cuando estás en problemas, no te avergüences, sino edifica a Dios en ello y glorifica a Dios, mi querido hermano. Así que espero que hoy haya sido de gran bendición y de edificación la enseñanza de hoy, para que tú puedas entender que hay un Jesús que está orgulloso cada vez que pasamos por tribulaciones, porque si Jesús no hubiera pasado por tribulaciones, la iglesia no hubiera podido conquistar las tribulaciones, y esas tribulaciones son temporales, como nos dice el libro de Santiago. Así que, ¿por qué no? Para terminar, hacemos una oración y podemos ser despedidos con nuestra enseñanza de mitad de semana. Vamos a orar. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú eres digno de toda honra y gloria. Padre, yo te pido que cuando caigamos en la burla, cuando caigamos en tribulaciones, Padre, que tú nos des la fortaleza de poder seguir adelante llevando el Evangelio de Cristo Jesús. Hoy, en esta tarde, oro por todas las personas que están pasando por situaciones, por momentos difíciles, aparte de lo cristiano. Padre, sabemos que vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Y yo te pido que nos ayudes a prevalecer nuestras vidas, nuestra vida en santificación, y que podamos terminar la carrera paso a paso con estamina, y que tú vayas allí donde está la gente escuchándonos por persona. Tú los conoces, tú sabes de ellos, así que dales a ellos un ánimo y una manera de poder seguir viviendo la vida y pudiendo buscando la meta, como nos dice Pablo en su carta a los Filipenses. En el nombre de Cristo Jesús, la congregación puede decir amén y amén y amén. Así que muchas gracias por estar conectándose cada miércoles, mitad de semana. Yo quiero decirles rápidamente como anuncios que nos vemos este domingo a la 1:30 de la tarde aquí en la iglesia Travis, y también recuerden que nos vemos también para la escuela dominical, grupos de conexión a las 12 de la tarde. Así que nos vemos este domingo 1:30, iglesia Travis en español. Se cuidan y nos vemos. Bendiciones.